Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, los periodistas son los invitados y analizamos algunas de las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy nos centramos en qué factores están actuando como mecanismos de contención para que, al menos de momento, la guerra en la Franja de Gaza no esté escalando a la región. Y para el debate contamos, por un lado, con Javier Martín, él es corresponsal de guerra y nos acompaña desde Santiago de Chile. También está con nosotros Ethel Bonet, corresponsal en el Líbano de France 24 y vive en la región desde hace más de 2 décadas y se nos une desde Beirut. Y finalmente contamos con Natasha Nieves-Kikbiat, quien es periodista y analista internacional y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a los tres por unirse a esta conversación en Una Semana en el Mundo. Ahora sí, empezamos con el siguiente planteamiento, y es que desde que Israel declaró la guerra a Hamás por sus ataques del 7 de octubre y emprendió una ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza, las amenazas de que la guerra se desborde a la región resuenan sobre todo dentro del llamado eje de la resistencia. El líder de Hezbollah, por un lado, declaró que de momento todos los escenarios están abiertos y a lo largo de ya más de un mes de guerra, el gobierno iraní ha trazado líneas rojas que, sin embargo, Israel ha cruzado y de lejos. Nos preguntamos, ¿va a entrar el eje de la resistencia en guerra abierta con Israel? ¿Puede y quiere, de hecho? Y para empezar esta conversación, creo que es conveniente que empecemos con un breve contexto sobre qué es el eje de la resistencia, y se lo pido a usted, Javier. Hola, muy buenas tardes desde Santiago. Pues el eje de la resistencia es algo que han bautizado así las potencias occidentales para poner en una misma ecuación a quienes son considerados sus enemigos en Oriente Medio. En este caso, ese eje de la resistencia, antes llamado eje del mal, pero aquello sonaba mal, ese eje de la resistencia estaría formado por países que estarían bajo la sombra o el manto de Irán, y que estaría también Siria y el Líbano, o parte del Líbano, en este caso la comunidad chií que representa a Hezbollah. Hablando de Hezbollah, precisamente, Ethel, le planteo a usted Hezbollah. Sabemos que desde hace semanas está intercambiando, ¿no?, fuego cruzado con el ejército israelí en el sur del Líbano, en el norte de Israel. Sin embargo, de momento no han declarado la guerra abierta como tal a Israel. ¿Por qué no? Bueno, pues precisamente, ¿no?, esa es la gran pregunta que se hacen aquí todos los libaneses, porque llevamos ya 34 días de guerra y no se ha declarado, ¿no?, oficialmente esa guerra, pero la realidad es que en el sur del Líbano se está viviendo precisamente una guerra total, ¿no? Estamos hablando de que hay más de 30.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares, estamos hablando que ha habido ya 10 civiles que han muerto, ¿no?, cuando también dentro de esas reglas del juego que habían planteado tanto Israel como Hezbollah era el que no se iba a intentar atacar a civiles para que no hubiera una mayor escalada. También estamos hablando que está habiendo unos incendios provocados, ¿no?, por el fósforo blanco que está bombardeando Israel continuamente, y que están habiendo más de 40.000 hectáreas que han sido totalmente arrasadas. Entonces es una situación en la que los libaneses se están preguntando qué es lo que va a pasar en un futuro. Por otro lado, está claro que Hezbollah, en estos momentos, cuando el país se encuentra totalmente hundido, ¿no?, desde hace 4 años en una tremenda crisis económica, en bancarrota, sin presidente y sin gobierno, no podría soportar, ¿no?, o sea, que realmente hubiera otra guerra en el país como la que hubo en el 2006. Y es por eso que también, ¿no?, como movimiento de resistencia islámico, él tiene que marcar, ¿no?, que todas las opciones están abiertas, pero hasta el momento se está intentando que haya esa contención, porque el Líbano seguramente no podría soportar otra guerra con Israel. Y precisamente en el eventual escenario de que esta guerra se diera a nivel Líbano contra Israel, hablemos del potencial militar que enfrentarían ambos países, y para ello les pido que escuchemos unas declaraciones del ministro israelí Benny Gantz.
Como el que cerró la puerta del Líbano en el año 2000, les digo a todos, estamos decididos a defender nuestra frontera norte desde ambos lados de la frontera, si es necesario. Ahora y en el futuro no permitiremos que Hezbollah comprometa nuestras comunidades. Si Nasrallah comete un error, Hezbollah y el Estado del Líbano sufrirán las consecuencias. Nos aseguraremos de que los residentes del norte regresen a sus hogares más seguros. Natasha, le pregunto a usted, ¿estaría Hezbollah en capacidad de enfrentar, en términos militares, una guerra contra el ejército israelí? Yo creo que no en términos globales y masivos, pero sí tiene una capacidad de daño inmensa, teniendo en cuenta que Hezbollah no actuaría solo, sino en este caso también suponemos que sería respaldado por Irán, en el sentido de que uno puede estar diciendo que Hamás es un gran aliado de Irán, que Irán está detrás de Hamás, pero el verdadero proxy en la región y el elemento militar fuerte y político de Irán es Hezbollah. Entonces el daño es muy grande y entonces hay que pensar en eso, si está Irán en capacidad de sostener y ganar una guerra con Israel, que además es un Estado nuclear, aunque así no lo reconozca. Javier, le pregunto, parece que Natasha está queriendo añadir algún comentario. Sí, y le completo lo siguiente, tenemos que tener en cuenta los grandes elementos militares de disuasión que ha dispuesto en la zona Estados Unidos, desde portaaviones a un submarino nuclear, ¿no? Dejando claro quién es su aliado ahí, que es Israel. Javier, pues precisamente reaccionando a estos elementos de disuasión que está colocando Estados Unidos en la zona, ¿cree que por el temor a la reacción de Estados Unidos, Irán no se está implicando a gran escala, digamos, contra Israel? Bueno, yo no estoy de acuerdo en la idea de que Hezbollah no puede sostener una guerra contra Israel. Yo creo que el general Gantz es el general que perdió una guerra, no cerró la puerta, fue expulsado porque Israel fue expulsado del sur del Líbano por Hezbollah en el año 2000 con un armamento inferior al que tiene en la actualidad. Hezbollah tiene mucho mejor material bélico del que puede tener Hamás o del que pueden tener algunos ejércitos de la región, porque está apoyado por Irán, pero también por Turquía, tiene misiles con mucha más precisión, tiene drones, tiene un brazo armado de infantería muy bien entrenado y a pesar de la disuasión de Estados Unidos, la disuasión de Estados Unidos implicaría una guerra abierta con Irán y Irán no va a hacer una guerra abierta en Oriente Medio, la va a hacer a través de sus proxies. Y ese proxy, el más fuerte de todos, es Hezbollah, que como digo tiene una capacidad de fuego mucho mayor de lo que podemos pensar y mucho mayor si la comparamos con la que tiene el propio Hamás. Por lo tanto, por eso Israel no declara la guerra en el norte, por eso Israel tampoco, aunque me lance esas soflamas el general Gantz sabe muy bien qué es lo que ocurre en el norte de Israel y en el sur del Líbano, porque él lo sufrió en sus propias carnes y se llevó la mala fama, digamos, o el mal premio de haber sido el general que tuvo que dirigir la retirada israelí del sur del Líbano, y por lo tanto todo el mundo anda con pies de plomo, porque precisamente es verdad que al pueblo libanés no le interesa en este momento, o no podría soportar el pueblo libanés o económicamente una guerra, pero no recordemos que es un país que está muy acostumbrado a la resiliencia, que tuvo unos años 80 durísimos con una guerra civil que duró más de 15 años y que es un país que nos puede sorprender en todos los lados. Y más allá de la situación económica, de bancarrota en el Líbano, le pregunto por el apoyo popular a la, digamos, ideología
de Hezbollah y a los objetivos de Hezbollah entre la población, si digamos este apoyo es igual que era en 2006? Bueno, pues en estos momentos la verdad es que Hezbollah precisamente no estaba precisamente en uno de sus mejores momentos, ¿no? Políticamente, desde que empezó en 2019, cuando hubo esa revolución, ¿no? Que se llamó la Revolución de Octubre, porque Hezbollah era una de esas partes importantes en las que había mantenido, ¿no? Ese sistema sectario y en cierta manera tenía más poder que otros grupos. Estamos hablando de que se dice que Hezbollah es un Estado dentro de un Estado. Y después de aquella revolución, pues que se intentó acabar, ¿no? Con ese sistema sectario que al final, pues finalmente, pues fracasó, ¿no? Porque el Líbano está demasiado metido, ¿no? Son 17 sectas religiosas y a día de hoy, pues todavía nunca se quieren poner de acuerdo ni acabar tampoco, pues con esas facilidades, ¿no? Que tiene cada secta al fin y al cabo a nivel político. Entonces, al final empezó la crisis económica, que bueno, que ya venía de antes, pero fue en el momento, ¿no? en el que se abrió el tema de la crisis económica y muchos libaneses empezaron a culpar a Hezbollah como el principal mal del país, ¿no? Entonces, también incluso dentro de la comunidad chií hubieron manifestaciones en su contra. El problema que tiene Hezbollah es que ha evolucionado como partido político, aparte de ser un movimiento de resistencia islámica, y con el tiempo los intereses, ¿no? de sus electores no son esos intereses que tiene la proclama de Hezbollah, porque hay que recordar que Hezbollah cuando nació, cuando lo creó, ¿no? Irán, porque su criatura, en el 1982 lo que se buscaba era una revolución islámica aquí en el Líbano, y precisamente cuando ya Hezbollah entró como partido político en el 92 se dio cuenta que era imposible, ¿no? acabar con ese sectarismo político del Líbano, porque es la única manera para que el país realmente no pueda entrar otra vez en una guerra civil, ¿no? Que haya esa especie de control de las diferentes sectas y que todos tengan una parte, ¿no? del pastel de la política, porque si no otra vez podría enfrentarse a una guerra civil. Y es por eso que Hezbollah en estos momentos, incluso, ¿no? los partidos políticos que también le han apoyado, porque él ha gobernado en coalición, no han hablado durante todo este mes en ningún momento ni en contra ni a favor, ¿no? de lo que está haciendo Hezbollah en el sur del Líbano. Entonces eso significa que no tiene un apoyo real, aunque en esas manifestaciones que vemos, ¿no? o el otro día cuando hizo el primer discurso Hassan Nasrallah, o mañana que tenga un segundo discurso, pues se vean unas multitudes enormes. La realidad es que no todo el Líbano, o digamos un sector bastante grande del Líbano, no estaría a favor ni de entrar en una guerra, ni después de que terminara esta guerra, aunque saliera vencedor, que yo personalmente lo dudo, podría ser en cierta manera el final del movimiento Hezbollah. Etel, pues recojo esta idea, ¿no? que han apuntado todos ustedes sobre que Hezbollah es la criatura, ¿no? de Irán, para pedirle, Natasha, sobre si exactamente tenemos que entender a Hezbollah como un títere de Irán o si son más bien aliados, socios, pero que Hezbollah tiene al mismo tiempo su autonomía, y lo mismo le pregunto respecto a Hamás. Bueno, lo que empezó y conocíamos como una milicia es hoy digamos, un gran abanico de situaciones muy complejas que las vemos como partido político, como organizaciones de base, copando áreas del Estado empobrecido con acciones sociales, los vemos copando la escena religiosa y lo vemos copando la escena, te decía, militar y terrorista. Hezbollah no hay que olvidarse, y en el caso argentino se sabe muy bien, ha cometido, y sobre todo en los años 70 y 80, esto es lo que la justicia en la Argentina sí lo dice, los atentados aquí contra la Embajada de Israel en 1992, que dejaron 29 muertos, sí. Y también Hezbollah es para la Argentina y la justicia argentina, en realidad, el grupo terrorista que está detrás del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994. Hezbollah fue incorporada por el gobierno de Mauricio Macri anterior, y lo continúa también un gobierno de otro color político, que es el de Alberto Fernández, y va a seguir así
con Sí. Natasha, el perdón. gobierno que gane como terrorista. Dígame. Le pido, es que no tenemos mucho tiempo, entonces le pido que por favor nos centremos en la cuestión de hoy en día y en la autonomía que hoy en día tiene Hezbollah respecto a Irán para intervenir o no en una guerra directa contra Israel. Creo que tiene un grado de autonomía, pero no completa. O sea, creo que Hezbollah e Irán están absolutamente son absolutamente socios. No creo que tenga una autonomía para iniciar una guerra. Vuelvo a lo que dijo el colega anteriormente, sí se puede sostener una guerra. Lo que mi posición es que dudo de que la pueda ganar la guerra, no sostenerla. Ahora, el grado de autonomía puede ser un grado de autonomía para generar incursiones militares, pero no sé si para sostener una guerra. Por detrás de Hezbollah está Irán. Hezbollah e Irán son indisolubles. Y son socios, son uno y otro. Le pido por otros de estos socios. Javier, usted decía al principio de este programa que es Occidente que ha creado esta idea del eje de la resistencia. Le pido entonces qué tan atentos tenemos que estar a otros actores que se engloban dentro de este paquete, como son, por ejemplo, los hutíes en Yemen, que ya están, digamos, intentando atacar a Israel, por decirlo de algún modo. Bueno, yo quiero recordar que Hezbollah no solamente ganó una guerra contra Israel, obligándole a salir del sur del Líbano en el año 2000, sino que la guerra de 2006 fue una advertencia para Israel porque no hubo una victoria de Hezbollah, pero tampoco hubo una victoria de Israel. Fue un empate, y un empate para un ejército como el israelí es una derrota. Sí. Por lo tanto, Israel sabe lo que significa entrar en conflicto con Hezbollah. Lo ha hecho en 2 ocasiones, en ninguna de las 2 ha ganado, y en 2006 recordemos que ni siquiera tenía abierto un frente en el sur con Hamás. A día de hoy tiene 2 frentes abiertos, con lo cual es mucho más complicado para Israel. Sus relaciones con Irán y su independencia es parecida a las relaciones y la independencia que puede tener Israel a la hora de llevar adelante una guerra contra Hamás o contra Hezbollah. Israel no se va a meter en una guerra contra Israel o contra Hamás o contra Hezbollah si no tiene el apoyo explícito por parte de Estados Unidos y el envío del ejército americano que le está respaldando desde el Mediterráneo. A partir de ahí, lo que podemos entender es que entramos en una era de incertidumbre en la que no solamente movimientos como los hutis, y los hutis son un movimiento muy pequeño y muy restringido en una zona de Yemen, controlados por Arabia Saudí o que frena Arabia Saudí, que siempre ha tenido un acercamiento a Israel en la geopolítica. Lo que podemos ver es un incremento probablemente en el futuro de los lobos solitarios y del terrorismo parecido que tuvimos cuando salió Estado Islámico, cuando la guerra de Irak, cuando la guerra de Libia, cuando las primaveras árabes. Siempre que se agita el tablero de Oriente Medio tenemos ese temor a que pueda haber atentados en Europa, en América Latina o en Estados Unidos, por parte de células durmientes, pero también incluso por parte de lobos solitarios. Tenemos que estar muy atentos a esas posibilidades porque existen, porque dentro de este tablero tenemos que contar también con Rusia, tenemos que contar con Turquía, países que, como el propio primer ministro turco ha dicho, Israel tendrá que responder. Rusia tiene muchos intereses porque está en el norte de Siria, tiene contratos y cooperación internacional con Irán desde hace mucho tiempo, está la guerra de Ucrania por medio, que puede hacer que esos equilibrios se vayan hacia un lado o hacia otro. Y por último tenemos la imagen de China, que no entra en ningún conflicto, pero está presente de una manera u de otra en los conflictos del mundo. Javier, pues mire, una de las cuestiones que usted ha mencionado, y es la aparición, por decirlo de algún modo, del autodenominado Estado Islámico, ha sido utilizada como
para hacer paralelismos, por Joe Biden, este mismo jueves, por el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, son comparaciones que muchos analistas, sobre todo de países árabes y musulmanes, señalan que no tienen fundamento y que no tienen mucho sentido. Le pregunto entonces por qué Occidente pone al mismo nivel Hamás y el autodenominado Estado Islámico en ciertas ocasiones. No, yo no estoy poniéndolos en el mismo nivel. No me refiero a usted, no me refiero a usted. Me refiero a Biden o Macron. No, lo que... Sí, pero yo creo que, bueno, eso es por cuestiones de política o por interés político por parte de los políticos. Pero dejando la política a un lado, lo que tenemos que tener en cuenta no es que sean paralelos o que sean iguales, porque Hezbollah, por ejemplo, es chií, los otros son suníes, Estado Islámico. Hay un montón de condiciones que nos darían para un programa entero para enseñar cuáles son realmente las diferencias, que son muy grandes y muy amplias entre todos estos movimientos. Lo que me estoy refiriendo es que es importante conocer que pueden generar efectos similares. No estoy diciendo que sean similares, sino que el efecto de la guerra contra el Estado Islámico fue una cadena de atentados en Occidente por parte de lobos solitarios. Los ataques contra Palestina, contra Hamás o contra Hezbollah pueden desencadenar unos efectos parecidos. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que separar a los movimientos, tenemos que tener claro que son diferentes, que son guerras diferentes, que son objetivos diferentes, pero que de cierta manera luchar contra este grupo de grupos islámicos, valga la redundancia, puede causar el mismo tipo de efectos. Que el conflicto, que los ataques de Israel sobre Palestina pueden causar los mismos efectos que los ataques de Estados Unidos sobre Irak. Precisamente esto... Desde el principio, ¿no?, de esta nueva guerra, es algo que incluso Joe Biden, que está apoyando el derecho de Israel a defenderse, ha intentado advertir públicamente al propio gobierno israelí, que no se deje cegar por la ira y cometa los mismos errores que Estados Unidos con su invasión de Irak. Literalmente estas fueron las palabras de Joe Biden. Le pido, Natasha, me comentan que se tiene usted que ir, pero como última pregunta le pido... ¿qué consecuencias pueden no ser evitables ya al punto en el que estamos? No le entiendo su pregunta. ¿Consecuencias de qué tipo? Las consecuencias de cómo se puede desestabilizar la región o cómo pueden aumentar, ejemplos, los descréditos de Occidente en la región o el rencor, o cómo puede precisamente ampliarse ciertas organizaciones armadas, cómo puede ya la situación en la que estamos ser irreversible en ciertos aspectos. ¿Por el accionar de Israel o del terrorismo? Por la guerra en la que estamos. Es muy complejo definir algo que genera pasiones, visiones ideológicas diferentes y una grieta muy fuerte en el mundo, como vemos. En ese caso, a Israel se le juzga a no habiendo sido el Estado atacante, sino un grupo terrorista que sorprendió cazando, matando, asesinando israelíes en un territorio. La dura respuesta, que efectivamente es muy dolorosa. Preferiría no, en este caso, no juzgar lo que hace Israel en este caso, pero efectivamente la región está muy frágil, la situación está muy frágil y en un grado de equilibrio muy tenue. Se están perdiendo muchas vidas, se perdieron muchas vidas israelíes en solo un día, 1.400 personas, y se están perdiendo muchas vidas palestinas en este momento, y se están perdiendo también algunas vidas de no menor valor de los soldados israelíes que están buscando a Hamás. Las consecuencias en el mundo están a la vista, hay manifestaciones pro-palestinas y hay un rebrote de antisemitismo muy grande en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, e Israel tratando de explicar esto. No lo veo exitoso en materia de soft power, en el sentido de que se le pueda entender esto, pero
personalmente, y esta es mi opinión, Israel tiene derecho y quizás sus ciudadanos consideren que tiene obligación de ejercer el derecho a la defensa. Es una tragedia teniendo en cuenta que hay 2 guerras en este mundo hoy día y que esto podría ser, estamos hablando de Rusia, y que esto podría ser solo el síntoma de algo más grande y grave, ¿no? Natasha, pues muchísimas gracias por su participación en Una Semana en el Mundo de France 24. Etel, le quiero plantear lo siguiente en referencia a un párrafo que publicaba el New York Times esa semana. Dice, era necesario cambiar toda la ecuación y no solo tener un enfrentamiento, declaró Khalil Alaya, miembro del máximo órgano de dirección de Hamas a The New York Times en Doha, Qatar. Logramos volver a poner la cuestión palestina sobre la mesa y ahora nadie en la región vive en calma. Le pido, ¿esta nueva guerra efectivamente ha sido una evidencia más de que el status quo al que se había resignado, por decirlo de algún modo, la comunidad internacional, evidentemente no funciona? Sí, la verdad es que ha habido como un resurgimiento, ¿no?, de los movimientos de resistencia islámico que también habían dejado, ¿no?, desde hacía mucho tiempo el tema de la causa palestina, que siempre ha sido una de las razones, el luchar contra Israel, y el tema, ¿no?, de que el pueblo palestino finalmente pues, pudiera conseguir ese Estado que nunca ha tenido. Desgraciadamente, durante más de 75 años pues, se ha demostrado que al final la causa palestina siempre ha quedado en un segundo lugar, ¿no? Pero la situación como está ocurriendo ahora, en el sentido de que solamente se puede llegar a una regionalización del conflicto, incluso llegar a muchísimo más, que estaremos hablando casi de una tercera guerra mundial, es el momento en el que la comunidad internacional y también la Liga Árabe, ¿no?, que hasta ahora pues, nunca había estado realmente ayudando, ¿no?, con estamentos o simplemente posicionándose a veces no del lado de Israel, pero nunca del lado de Hamas o del lado de los palestinos, en el que se va a tener que volver a plantear la situación, ¿no? O sea, es un momento de, digamos, de no retorno. O sea, lo que está pasando ahora no puede solucionarse simplemente con un canje de prisioneros, porque se está llegando, pues eso, a unas masacres que son tremendas, ¿no?, en la historia. O sea, se está hablando que no solamente se está centrando una guerra en Gaza, sino que se está expandiendo al Líbano, están habiendo ataques en Siria, están habiendo ataques en Irak, ¿no?, contra Estados Unidos, y poco a poco, mientras más se alargue esta guerra, pues la situación pues, puede generar todavía más de forma regional, ¿no?, y hasta el punto de que al final pues, Irán evidentemente nunca podría atacar directamente a Israel, porque como hemos estado hablando antes, ¿no?, o sea, tenemos pues los buques estadounidenses que están en el Golfo Pérsico, y eso es lo que desencadenaría sería pues a una tercera guerra mundial. Pero sí que es un punto de inflexión en el que no se va a solucionar con una pausa humanitaria, no se va a solucionar con un canje de prisioneros, y el problema, ¿no?, es que si no se arregla realmente es un polvorín. O sea, estamos hablando de que Israel ahora no solamente tiene uno o dos enemigos, uno en Gaza y otro en el Líbano. Estamos hablando que toda la región prácticamente ahora mismo pues, se acaba de poner al lado, ¿no?, de los palestinos, e incluso países pues, como Arabia Saudí, como Turquía, que son aliados de Israel, también están empezando no a retirar su apoyo, no acabar con ese acuerdo, pero sí que a no aceptar cómo está la situación. Entonces sí que va a ser un momento, considero, de inflexión en el que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que llegar pues, a una nueva negociación para que se acabe ya finalmente con una solución entre Israel y Palestina. ¿Usted está de acuerdo, Javier? Este es un punto de no retorno en que ya la solución a esta guerra en la que estamos ahora ya tiene que pasar por esta solución definitiva de los dos estados. Bueno, yo creo que sí estamos en un punto de no retorno, pero lo creo porque si lo vemos desde el punto de vista del relato, el relato que hemos tenido durante estos 75 años sobre Israel, sobre el conflicto en Palestina,
ese relato se ha perdido. Israel ha perdido esta guerra en el momento que ha perdido el relato. Lo que estamos viendo en el movimiento en el mundo no es un incremento del antisemitismo, no estamos viendo un incremento del favor a Palestina, estamos viendo por fin una apertura de ojos de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Palestina y cuáles son los efectos de Palestina en la política internacional. Por lo tanto, yo creo que sí que estamos en un punto de inflexión porque Israel ha perdido el relato. Estamos en un momento en el que se van a mover los actores en el tablero. Va a tardar, porque siempre se tarda en este tipo de cosas, pero sí que estamos viendo que incluso dentro de Estados Unidos empieza a haber un cambio en el relato. ¿Cómo se dice que puede incluso afectar a las elecciones en Estados Unidos lo que está ocurriendo en Palestina? Y a partir de ahí creo que las guerras mundiales, como las hemos entendido hasta la fecha, como fueron la primera y la segunda, ya no son viables en el día de hoy. Estamos hablando de otro tipo de guerras, son guerras mundiales que ya estamos viviendo a través de otro tipo de combates que pueden ir desde el combate económico, con la guerra que se hay con China, desde el combate tecnológico, desde el combate armado, pero que estamos en una tercera guerra mundial, estamos en una tercera guerra mundial, pero es una guerra que tiene demasiadas aristas y demasiados puntos diferentes a lo que podía ser una guerra hace 100 años o 75 años. Por eso sí que creo que estamos en un punto de inflexión en el que los actores de la política internacional se están moviendo, en el que estamos viendo que esa pérdida del relato por parte de Israel va a generar una nueva era que nos va a costar, como toda nueva era, por una transición que va a ser complicada y compleja, pero que realmente sí que estamos entrando en otro mundo. Ethel, le planteo a usted algunas de las cuestiones que comentaba Javier sobre este cambio de discurso que puede haber en Estados Unidos, sobre el hecho que la comunidad internacional está abriendo los ojos al sufrimiento de la población palestina. Sin embargo, a esta hora ni la Unión Europea ni Estados Unidos han pedido un cese el fuego. ¿Cómo se percibe desde el Líbano o desde la región más ampliamente la posición que está teniendo Occidente, por llamarlo así? Bueno, pues la verdad es que aquí en el Líbano está habiendo un rechazo, digamos que incluso hasta peligroso hacia Occidente, ¿no? O sea, yo personalmente me ha pasado el mero hecho de salir a la calle a cubrir manifestaciones en el que, en primer lugar, no he podido utilizar pues, el micrófono, ¿no? del canal, porque Francia se ha convertido en un aliado de Israel, porque eres occidental y entonces tú piensas solamente, ¿no? desde el punto de vista de que Europa está apoyando a Israel y no está apoyando a Palestina. Y la verdad es que es un problema que está habiendo y yo creo que se está extendiendo en todos los países árabes, ¿no? El que esa posición que está teniendo Occidente, que por un lado está apoyando a Israel, porque claro, hay que recordar que para Europa Hamas es una organización terrorista, entonces por un lado no puede apoyar evidentemente lo que ha pasado ni lo que hizo, pero claro, por otro lado las masacres que están ocurriendo, ¿no? en la Franja de Gaza, pues evidentemente son crímenes contra la humanidad, son crímenes de guerra. Entonces esa postura, ¿no? que está teniendo Europa complicada, ¿no? para intentar encontrar ese equilibrio de por un lado seguir apoyando a Israel, porque evidentemente durante estos 75 años lamentablemente Occidente pues siempre ha apoyado más a Israel que al pueblo palestino, ¿no? Pero por otro lado pues las masacres que están habiendo en Gaza es algo que tiene que haber pues al final un alto el fuego en este conflicto, porque están habiendo miles de muertos y seguirán habiéndolos, porque por parte de Israel de momento no hay un sentimiento, ¿no? de contención. Ethel, le pido muy rápidamente, porque no tenemos ya tiempo, pero precisamente a modo de conclusión, que nos explique un poco si entonces los ataques, cómo se percibieron desde el Líbano los ataques de Hamás del 7 de octubre, si esta percepción ayuda a comprender la posición del Líbano en este momento.
Bueno, pues la verdad es que fue una sorpresa general, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Cuando nos levantamos a la mañana siguiente y vimos lo que estaba ocurriendo. Aquí evidentemente se celebró porque siempre estamos hablando de que el Líbano, aunque no esté apoyando al 100% a Hezbollah y aunque no apoye a Hamás, Líbano y Israel son dos países que están técnicamente en guerra, ¿no? Sí. Entonces siempre en ese momento ese apoyo hacia la otra parte pues fue así. Por otro lado, la cuestión, claro, es muy complicada porque también el apoyo a Hezbollah, en este caso, al ser una cuestión que está muy politizada aquí en el Líbano, evidentemente no hay una posición, digamos, libre, ¿no? O sea, los partidos políticos no pueden opinar libremente de lo que piensan porque si, por un lado, apoyan a Hamás por la cuestión no a Hamás, sino a Palestina en general o a la Franja de Gaza, en cierta manera se les está posicionando con Hezbollah, ¿no? Y eso también es algo que muchos partidos políticos que son más occidentalizados o que tienen relaciones pues, con Arabia Saudí o con otros países están en esa tesitura de que es o blanco o negro, ¿no? Es el problema principal que tiene el Líbano, o sea, que hay una posición en estos momentos que solamente es la de Hezbollah porque la otra parte directamente no existe, o sea, no ha habido por parte de ningún partido político, de ningún actor político, ni siquiera por parte de la sociedad civil, unas manifestaciones pro-palestinas en el sentido que al mismo tiempo pues, pudieran condenar, ¿no? a Hezbollah, porque al fin y al cabo es lo que estamos hablando, o sea, hay 30.000 personas que han tenido que huir del sur del Líbano, están habiendo casas, ¿no? que se han destruido por los bombardeos y es una situación de guerra que hay en el país. Y es así de complicado, ¿no? Entonces están en cierta manera un poco como presos, ¿no? Sin poder decidir libremente la opinión que tienen, puesto que en cierta manera pues tienen esa presión, ¿no? De que si se habla por un lado se les coloca como si fueran de Hezbollah y no se puede hablar de otra manera. Etel, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender cómo se vive esta guerra desde el Líbano. Javier, también le agradezco muchísimo su participación en este programa. Ha sido un programa muy intenso y muy interesante. Y a ustedes también les quiero trasladar el agradecimiento a todo el equipo de producción de France 24, también al equipo técnico y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos.